Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Hernán. Como lo comentaba el estimado doctor, yo soy Elmer Márquez, formo parte del equipo técnico del programa de hortalizas aquí en Comayagua. Y el día de hoy voy a hacerles algunos comentarios sobre los límites máximos de residuos. Solo si me confirman si aprecian la pantalla. Que ponerla en tamaño completo. Gracias, Elmer. Sí, gracias. Denme un segundito acá. Ok. Perfecto. Cualquier contratiempo que haya por ahí, si no ven la pantalla o si se detiene, ahí por favor me avisan, me confirman, me echan un grito por ahí. Como les decía, les haré unos comentarios sobre la relevancia, la importancia que tienen los límites máximos de residuos de plaguicidas agrícolas. Esto no es nuevo, ya tiene varios años de estar en movimiento, pero pues por ciertas dificultades nosotros a veces nos quedamos atrás en algunos procesos, pero nunca es tarde y bueno, esto es amplio, es extenso, hay mucho por aprender, entonces les trataré de dar algunos conceptos y algunas generalidades de los límites máximos de residuos y sobre, también como lo comentaba el doctor Hernán Espinosa, sobre un entrenamiento que tuvimos a finales de junio en Colombia, relacionado siempre con los límites máximos de residuos. Y pues el propósito es darles a conocer un poco la importancia de estos límites máximos de residuos de plaguicidas agrícolas y un poco sobre cómo es el proceso, cómo se gestionan. A manera de introducción, sabemos perfectamente nosotros los involucrados en la parte agrícola, sabemos la necesidad que hay de hacer uso de los plaguicidas. Aquí están involucrados nematicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas. Es un amplio abanico que hay de plaguicidas, pues porque son muy importantes para producir. Sabemos la situación actual que tenemos, o desde años que se ha tenido con las plagas, enfermedades, problemas fitosanitarios que nos atacan nuestros cultivos y pues en algún momento hay que echar mano de los plaguicidas porque necesitamos asegurar la producción. Nadie trabaja para perder, entonces son importantes todos los plaguicidas que podamos utilizar, pero el error que tenemos es que no lo hacemos de forma racional, no lo hacemos con criterio y hacemos uso indiscriminado de estos plaguicidas. Entonces, por eso después vienen las consecuencias, nos vienen los problemitas. Entonces, es evidente de que todo este producto químico que utilizamos no se va a digerir o disolver en el suelo, en la planta, es mentira. Entonces va a haber, con certeza va a haber residuos de estos productos en las frutas que nosotros cosechemos. Entonces esa residualidad obviamente se queda en los alimentos y pues obviamente también aquí está involucrada la parte de los piensos que se utiliza en la parte agropecuaria, en la parte pecuaria, perdón. Y pues obviamente si estos niveles que quedan de residuos en estos productos son altos, obviamente va a representar un riesgo para nosotros y también para los animales que tratemos con piensos que han sido producidos con agroquímicos. Entonces, debido a esto, obviamente no va a pasar desapercibido todo esto. Tiene que haber regulaciones, tiene que haber alguien quien haga algo. Entonces, vienen por ahí los límites máximos de residuos que vienen a ayudarnos a controlar la cantidad máxima permitida de residuos que pueden haber en los alimentos o en los productos agrícolas
que son destinados ya sea para el consumo nuestro o también para consumo animal. Y pues los LMRs no son malos, obviamente lo que se busca es establecer esos límites para proteger la salud pública, porque las consecuencias obviamente son severas si abusamos de los pesticidas. Y entonces, detrás de todo esto, de estos límites máximos de residuos, hay alguien detrás de ello. Entonces está el Codex Alimentarius. El Codex es quien desarrolla toda la reglamentación, toda la normatividad sobre los alimentos, con el objetivo principal de que esto ayude a promover el comercio internacional, porque lo que nosotros buscamos es, obviamente, si producimos, buscar alternativas de negocio, y obviamente, esas oportunidades las vamos abriendo desde ya, cumpliendo con las normas, con las reglas que establece el Códex. Entonces, si vamos cumpliendo estas reglas, estas normas, entonces eso nos va a ir abriendo oportunidades en el extranjero para poder exportar, y obviamente esto ayudará también a garantizar la salud de quien consuma ese producto que nosotros estamos exportando, porque va a tener obviamente la inocuidad respectiva. El Códex surge de una combinación de la FAO y también de la Organización Mundial de la Salud, por allá en 1962, 1963. Actualmente hay 187 países que lo conforman, son bastantes. La sede la tienen en Roma, Italia. Y pues actualmente el Códex ya tiene establecido más de 4.300 límites máximos de residuos. Son bastantes, han trabajado mucho ya. Y pues obviamente estos límites máximos de residuos vienen a afectar aproximadamente unos 200 plaguicidas, porque la cuestión es que hay plaguicidas que tienen propiedades inadecuadas, inapropiadas, que no son permitidas en el comercio internacional o en la agricultura misma, pero nosotros pasamos desapercibidos utilizándolos a veces. Entonces por ahí nos ponen un alto. Entonces el Códex se encarga de eso, de establecer los límites máximos de residuos, y pues aquellos productos que nos van a perjudicar entonces no se pueden utilizar. El Códex, esta es la plataforma general del Códex, es el sitio oficial. Ahí después les compartiré la presentación, podrán acceder al sitio oficial. Nosotros nos enfocamos aquí en esta parte que dice textos del Códex, y por ahí al darle clic se despliega la parte de los límites máximos de residuos. Es muy fácil de utilizar. Nosotros nos vamos a la parte que nos interesa, y aquí en esta otra parte solo les describo brevemente qué aparece después al darle clic ahí en esa parte de los textos de los límites máximos de residuos. Yo busqué a manera de ejemplo nada más para el caso de banano. Aparecen todos los productos que ya tienen límites máximos de residuos establecidos. Todos estos pertenecen al cultivo de banano, y aquí aparece el año que se establecieron esos límites máximos de residuos. Entonces, alguien que quiera profundizar un poco más, ver los límites máximos de residuos de algún cultivo que le interese, puede ingresar a la plataforma del Códex, y ahí los va a encontrar. Obviamente, como comentaba el doctor Hernán al inicio, algunos o varios no aparecen los límites máximos de residuos, y por ahí surge la fundación de uso menor. Para comentarles un poco cómo está estructurada toda esta parte del Códex, la FAO, la OMS. Entonces, hay una reunión, hay una junta donde hay expertos
de la FAO, obviamente, y de la Organización Mundial de la Salud, hay una reunión ahí. Entonces, en esa reunión lo que obviamente van a tratar es la sustancia o molécula de importancia que hay, que esa sustancia o molécula que hay que evaluar, que es riesgosa, digamos. Entonces se necesita evaluar. Entonces vienen los expertos de la FAO y hacen la parte que les toca a ellos, que es evaluar los residuos de plaguicidas. Y por otra parte viene la gente, los expertos de la Organización Mundial de la Salud, para evaluar la toxicología de esa molécula, de esa sustancia, a ver cuáles son los niveles o cuál es el daño que estaría haciendo si se consume esa molécula o esa sustancia. Entonces los expertos de la FAO lo que hacen es evaluar la residualidad que hay y establecen obviamente los límites máximos de residuos. Y basado a eso hacen los cálculos de las posibles evaluaciones de riesgo que hay con esos límites máximos de residuos que ellos evaluaron o encontraron. Y la Organización Mundial de la Salud, por su parte, en la evaluación toxicológica que hacen, aquí ya evalúan la parte de la ingesta diaria admisible que hay de esa sustancia, cuánto soporta el organismo consumiendo esa sustancia, esa residualidad que va en esa fruta, en ese vegetal que se está consumiendo. Una vez que ya se tienen los resultados de los límites máximos de residuos, los riesgos que hay, y también ya se tienen los datos dietéticos, ya viene un comité especializado, un comité del Códex, y a partir de ese comité ya surgen el establecimiento de los límites máximos de residuos en el Códex. Eso es básicamente la estructura que hay. Obviamente, en medio de cada trabajo de estos, no crean que es un mes, un año que hay, son varios años de trabajo que hay para poder hacer estas evaluaciones. A manera de información y de manera general, una definición de qué es un límite máximo de residuo es la concentración máxima de residuos de un plaguicida, que se expresa en miligramos por kilogramo, que se permite legalmente en los alimentos. Y puede también estar en los piensos, como les decía inicialmente, que se usan en la alimentación bovina, cuando los plaguicidas se aplican correctamente conforme a las buenas prácticas agrícolas. Y esta parte acá no solo incluye la parte interna, digamos, de una fruta, también incluye la parte externa, la superficie. Entonces, es una fruta en general. Y pues aplicar esos plaguicidas es hacerlo de forma correcta, no de forma irracional o de forma inadecuada como lo hacemos. Entonces, esas buenas prácticas agrícolas es hacer uso adecuado de los plaguicidas. No que echémosle unos 10, 20 ml más para que mate la plaga, no, es hacer lo correcto, y eso es aplicar las buenas prácticas agrícolas con respecto a los plaguicidas agrícolas que están autorizados en un país para controlar plaga, enfermedad que existe en un cultivo. ¿Y por qué son importantes los LMR? Bueno, esto generalmente se enfoca en la parte de la exportación. Si un agricultor, si un grupo de productores o quien sea que quiere exportar productos, tiene que corroborar si hay límites de residuos y cuáles son también esos límites máximos de residuos establecidos en ese país a donde se va a importar. Una vez que verifique si hay y cuáles son, pues la cuestión no se queda ahí, sino que el producto que se va a enviar obviamente tiene que cumplir esos LMRs, porque si no los cumple, después vienen las consecuencias.
¿Qué pasa? Si los límites máximos de residuos establecidos son altos, se sobrepasan, entonces obviamente van a venir consecuencias negativas. Y también todo lo contrario, si está en el rango que se permite o bajo ese rango, entonces obviamente van a haber oportunidades comerciales en el extranjero. Entonces, si los cumple bien y si no, pues trae consecuencias. Y eso obviamente afecta cuando no, en esta parte, cuando no se cumplen los LMR o se sobrepasan, entonces obviamente se afecta el comercio internacional. Pero eh, si esos límites vienen sobrepasados, esto va a ocurrir que va a traer una infracción para quien esté exportando y obviamente el país que le va a recibir ese producto no le va a traer ninguna forma de negocio, sencillamente le va a decir que no le acepta el producto y obviamente eso va a traer pérdidas económicas para el productor, para el grupo de productores que haya, para el país. Entonces ahí está la situación de si no cumplimos los límites máximos de residuos. Y vean que es interesante esta parte porque uno se asusta y uno piensa de que si yo hago un análisis de un plaguicida, se me va a salir alto, digamos, lo voy a sobrepasar, pero fíjense que generalmente los límites máximos de residuos muchas veces o en la mayoría de los casos salen bajo los límites ya establecidos, cuando los hay. Entonces no tenemos que tener miedo. La cuestión es que como es una ley, como dicen por ahí que las leyes hay que cumplirlas, entonces si nos exigen, tenemos que hacerlo. Solo que obviamente esto lleva un proceso, no es tan rápido, es costoso también en estos trabajos, entonces ahí está la cuestión. Y pues nosotros como pasamos desapercibidos, no profundizamos en esta parte, entonces hacemos uso de los pesticidas, incluso los de etiqueta roja y tal vez ya ni existen o no son permitidos en el mercado, entonces tenemos que tener más cuidado en esa parte. Aquí en esta diapositiva solo comentarles cómo es el proceso, cómo se hace para establecer los límites máximos de residuos. Para empezar a establecer un límite máximo de residuos, no nos vamos a sacar ahí, como dicen, de la manga de la camisa, o a mí se me ocurrió hacer un estudio, un trabajo de límite máximo de residuos. Tiene que haber un trabajo, un informe de que, una alerta, digamos, de que hay un riesgo, hay un posible hay un posible riesgo de que hay una sustancia, una molécula en el mercado o que se está usando en algún cultivo, en algún país, de que puede causar daño, puede estar afectando la salud. Entonces, basado a eso, ya se despliegan otras partes y son 4 básicamente los factores o los parámetros que se incluyen. Cuando ya se tiene esa información de que hay un riesgo, entonces empieza lo que es a identificar, a adquirir información de la sustancia o de la molécula que está haciendo, por decirlo, causando algún riesgo, que no sabemos todavía qué es, pero que sí estamos seguros de que hay alguna alerta de que hay algún peligro con esa sustancia. Entonces, se procede a buscar información de esta sustancia, de esa molécula, quién la produce, qué país la produce, cuánto tiempo lleva en el mercado, en qué cultivo se usa. Toda la información que haya de la sustancia química está incluida en esta parte. Cuando ya tenemos esa información de esa sustancia, de ese producto, de esa molécula, ya se despliega lo que les comentaba inicialmente. Se continúa con los ensayos toxicológicos de la sustancia. Aquí está incluida la parte de la ingesta diaria admisible que tolera o acepta el cuerpo, digamos.
y también en su caso podría ser también la dosis de referencia aguda. Un concepto aquí nada más para que sepan qué es el índice, perdón, la ingesta diaria admisible, es la estimación de la cantidad de una sustancia presente en los alimentos que puede consumirse diariamente durante toda la vida sin que presente riesgo sobre la salud. Esa es la definición de la ingesta diaria admisible. Y esta otra, que es la dosis de referencia aguda, es la cantidad de una sustancia por kilogramo de peso corporal que puede ser ingerida en una comida o en todo el día sin que presente ningún riesgo o peligro para quien la consume. Entonces, una vez ya tenemos información de la molécula, ya hemos hecho los estudios toxicológicos, se continúa con lo que es exponer la sustancia o la molécula en los ensayos de campo. Aquí ya se aplica la molécula a la sustancia y obtenemos información, datos de ese cultivo que nosotros tratamos con ese plaguicida que nos ha despertado una alerta que puede haber un riesgo si se sigue utilizando. Una vez que ya tenemos esos datos de campo, ya sigue la parte final, que es tomar los datos de esta parte, que es los datos de campo, y tomar los datos toxicológicos. Al compararlos, si no se supera los niveles de ingesta diaria que nosotros, con los datos que nosotros tuvimos en campo, si no se supera, entonces se continúa ya con el proceso de establecimiento de los LMR. Pero si se superan esos valores de ingesta diaria, entonces ahí toca volver a hacer el ensayo, usar otras dosis, repetir el ensayo, y eso, como les decía, no es así de un mes a otro, eso lleva mucho tiempo. Esto es de manera resumida, pero lo que hay detrás de todo esto es un trabajal bastante grande. Y pues obviamente esto es bajo regla, entonces cuando ya tenemos los datos de campo y de toxicología, pues obviamente se continúa con el proceso y hay un reglamento para esto, para poder establecer los límites máximos de residuos. Eso es básicamente lo que hacemos en esa parte. Y lo que les comentaba, en esta parte, hay algunos factores que influyen en el establecimiento de los LMRs. Miren, esta cuestión son procesos largos y también llevan tiempo, no es que en corto tiempo vamos a poder hacer esto. Y la otra cuestión es que son un poco costosos, pero el financiamiento generalmente sale de las partes que están involucradas, que generalmente FAO es una organización mundial también de la salud, está involucrada en esto. Entonces ellos son los que gestionan o impulsan estos trabajos. Obviamente se tienen que cumplir varios requisitos. No es que a mí se me ocurrió hacer un trabajo, entonces hay algunos requisitos que se tienen que cumplir. Y otro de los factores que también influye en esta parte es que puede ser que el fabricante de una sustancia de estas o de una molécula ya no tenga mucho interés en producir esa sustancia, esa molécula, entonces ya no le da tanta importancia a sacar al mercado ese producto. Entonces la gente del Códex, de la Organización Mundial de la Salud y todo eso, entonces ya no le dan tanta importancia a este tipo de productos si se sabe que ya no se va a seguir utilizando en el mercado. Entonces, en ese caso ya no se siguen estableciendo límites máximos de residuos para una molécula. Y la otra cuestión es que generalmente nosotros a veces, con respecto a esta parte de tener cultivos en abundancia, digamos, para exportar, carecemos de esto a veces en cuanto a la exportación. Hay otros países que están más adelantados en esta parte, tienen o exportan más productos, entonces
Esto también influye en que no se establezcan límites máximos de residuos, porque no hay mucha información, no hay muchos cultivos disponibles para exportar. Entonces esto obviamente hace de que no haya mucha información relacionada con los límites máximos de residuos. La Fundación de Usos Menores actualmente tiene algunos proyectos activos. Aquí pueden ver en los países donde se están trabajando algunos productos, algunos cultivos, perdón. Aquí aparecen varios cultivos, y aquí en esta parte del parásito está la enfermedad o la plaga que es importante, y la que están tratando con algún producto. En lo que estuvimos ahí en Colombia, en el entrenamiento, nos comentaron acerca del trabajo que están haciendo específicamente ahorita en Colombia con respecto al cultivo de maracuyá, que están evaluando este insecticida, que su molécula es el sulfoxaflor. En Costa Rica también está haciendo otro trabajo que lo están haciendo en este barrenador, que es Indoxacar, y también en Panamá están haciendo un trabajo en plátano que están evaluando el Ispinetoram. Si bien hay varios países que están adelantados en esta parte, aquí de la región Centroamérica, solo Costa Rica que está un poco más avanzado en esta parte, ya están trabajando en esta cuestión de los límites máximos de residuos. Esta fundación de uso menor, como les comentaba el doctor Hernán al inicio, se está enfocando básicamente en cultivos menores. Pero si ustedes ven aquí atrás, hay varios cultivos que pareciera que no están incluidos en la parte donde están los cultivos menores. Entonces, básicamente, lo más relevante es que el cultivo sea importante para poder, importante en cuanto al comercio internacional, para proceder a hacer un análisis de límites máximos de residuos. Porque, como les decía, son cultivos de importancia en el extranjero. Entonces eso permite de que tenga mayor relevancia los cultivos. Y pues la otra parte es que donde se puede manejar un poco más la parte de los pesticidas es de una forma más racional de pronto, o que a veces no se les da el realce que deberían, es en estos cultivos menores de ciclo corto. Entonces, por ahí surge la fundación en el 2018, y pues obviamente esta fundación no es como nosotros, es sin fines de lucro, y pues lo que está buscando es perfeccionar los métodos, los protocolos, las técnicas para poder implementar procesos que nos ayuden a generar datos sobre la residualidad de los productos químicos que estamos utilizando. Y obviamente ellos están enfocados a que esta parte se haga a nivel mundial, porque se carece de mucha información con respecto a los cultivos menores. Entonces, una ventaja de estos cultivos menores para hacer estos trabajos es que, miren, somos humanos y siempre vamos a cometer errores, y puede ser que en algún paso fallemos. Entonces, el cultivo de ciclo corto pues es como más fácil de volver otra vez a sembrar, pero la idea no es esa, ¿no? Pero esa es una de las ventajas que hay con respecto a los cultivos menores, de que podemos montar un ensayo o sin esperar mucho tiempo, muy diferente a si se hace en cultivos perennes, que ahí es más complicado si cometemos un error, porque volver otra vez a empezar, eso es muy complicado.
Y la Fundación de Uso Menor obviamente está trabajando con proyectos que sean colaborativos, y aquí en esta parte hay mucha gente que puede formar parte. Como les mencionaba, productores principalmente, grupos de productores. El gobierno es importantísimo que un gobierno esté abierto, dispuesto a apoyar esta parte, porque se requiere también del aporte de ellos para agilizar algunos procesos, y también entidades investigativas, universidades. Y pues la fundación no se enfoca únicamente a si es con fines o sin fines de lucro. Entonces, aquí cualquier entidad puede formar parte de un trabajo de estos. Eh, Unas, pues, no reglas, sino que se consideran de cierta medida algunos factores o parámetros para que un cultivo sea menor. Una es de que, que tenga este rango de consumo diario por kilogramo de peso, 0,125 gramos de ese vegetal por kilogramo de peso, y en otra parte que sea inferior a 20.000 hectáreas de producción en un país. Esto que la producción anual sea inferior a 400.000 toneladas. Esto se maneja así de forma general, como les decía. La fundación también incluye cultivos que son más, que pareciera que no son menores, y también los involucran en los estudios, siempre y cuando es un cultivo importante para un país. Tiene relevancia hacer un estudio basado en los límites máximos de residuos. Aquí solo de manera general, algunas listas que hay de cultivos menores. Obviamente hay más, y pues obviamente muchos de estos no tienen información específica del límite máximo de residuos, entonces hay mucho trabajo por hacer. Entonces, el doctor Hernán les comentaba anteriormente, al inicio, de que por ahí nos contactó la gente de la Fundación de Uso Menor, eh, y que trabaja colaborativamente con Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y también está involucrada la Universidad Nacional de Colombia. Ellos a finales de junio lanzaron un centro regional de excelencia para América Latina. Está en la Universidad Nacional en Bogotá. Entonces nosotros algún procedimiento, algún análisis de alguna sustancia que no podamos hacer, tenemos la posibilidad de abocarnos con ellos. Nos pueden ayudar si lo requerimos. Entonces ese es el objetivo de, de que esté este centro en Colombia. Entonces esa parte es buena porque ahí podríamos ir avanzando en algunas cosas. Y pues a nosotros como FIA nos entrenaron en cuanto a la ejecución o la realización de ensayos de campo para desarrollar estudios de magnitud relacionados a los límites máximos de residuos de plaguicidas. En mi caso, vimos la parte de los ensayos de campo, como les comentaba. La gente de SENASA participó, una muchacha de SENASA también, y ella fue entrenada en la parte química, los análisis químicos que se hacen en el laboratorio. Entonces, por ahí vamos a estar vinculados vía SENASA, y obviamente hay que hablar, obviamente, bueno, inicialmente identificar una molécula, una sustancia que sea riesgosa para nosotros, un cultivo que sea importante en los mercados internacionales, y de ahí SENASA tiene que hacer contacto con la Fundación de Uso Menor para un posible trabajo, pero generalmente uno hace propone qué cultivo o qué sustancia es de interés, pero quien decide si esa molécula, si esa sustancia es relevante, aquí ya tiene que ver la Fundación de Uso Menor, pero más también la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, así es básicamente lo que se hizo en este curso que se impartió.
aquí es importante que en estos trabajos, en estos estudios, la parte del productor es importante, porque estos trabajos son muy estrictos, son muy complejos y no se puede cometer errores. Entonces el productor tiene que cumplir muchos requisitos, estar dispuesto a que se haga un trabajo de estos, obviamente proporcionar la fruta para los análisis y bueno, una serie de pasos, procedimientos que tiene que estar dispuesto a hacer el productor que se elija para un trabajo de estos. Nosotros en la parte, así de manera general, en la parte de los ensayos de campo, estuvimos involucrados en la parte de las aplicaciones que se hacen en campo con una sustancia de importancia. Y lo hicimos con dos bombas, la bomba de cañón que nosotros llamamos tradicionalmente y una bomba de boquilla. Y pues obviamente, miren, en esta parte, en todas las fases del estudio, obviamente hay momentos críticos, pero de las aplicaciones que se dan en campo depende mucho del éxito o fracaso que se tenga en un trabajo de estos. Y como les decía, no se puede cometer errores. Entonces nosotros estuvimos involucrados en la parte de calibración de equipo, haciendo algunas aplicaciones en unos cultivos, aplicando la metodología que se usa en estos ensayos. No es del otro mundo, es aplicaciones generales que uno hace, pero aquí tienen otro concepto, otro punto de vista, y cada mano que uno mueva tiene que registrarla en un libro de campo que hay, y se tiene que llenar de inmediato. Esto es un libro de campo un poco complejo, pero pues como les decía, no es cosa del otro mundo. Las calibraciones de campo, de la bomba las hicimos en campo, hicimos aplicaciones en un cultivo que es muy parecido a la guayaba, que los colombianos le llaman fechoa, y también lo hicimos en puerro. Generalmente la mayoría que andábamos no habíamos hecho este tipo de aplicaciones, y miren, se da cuenta uno de las limitantes que uno, o los errores que uno comete en las aplicaciones comerciales o las aplicaciones que uno hace en los cultivos. Entonces, tenemos mucho por aprender, mucho por hacer como agrónomos, como conocedores de las ciencias agrarias. Tenemos mucho por hacer en ese sentido y que aprender. Aquí una colecta de unas muestras que hicimos, todo el proceso que se hace con los ensayos de campo. Primero definir el cultivo, la parcela, el tamaño, el producto, la bomba a utilizar, el tipo de boquilla. Después, cuando se hacen las aplicaciones, la colecta de muestras, el traslado al lugar de acopio y la preparación, obviamente, para el envío al laboratorio que hará el análisis. Eso fue básicamente lo que hicimos. Nos toca ahorita esperar cuál es el informe que va a escribir la Fundación de Uso Menor. Generalmente lo hace Verónica Picado, que es la directora de las operaciones de estos proyectos que se hacen aquí en América Latina y el Caribe. Una vez que ellos terminen ya el informe del lanzamiento de este centro, del entrenamiento que se hizo, la capacitación que se impartió, entonces ellos hacen ese informe, se vuelven a reunir para ver los posibles proyectos que se puedan desarrollar en los diferentes países. Y generalmente no es solo un país que está involucrado en un ensayo de esto, generalmente son 2 o 3 países que se está haciendo el mismo ensayo simultáneamente. Y un trabajo de estos puede andar por ahí en $120,000. Obviamente esa plata la gestiona FAO, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eso era básicamente los comentarios que les quería hacer sobre los límites máximos de residuos. Hay mucho por hacer, por aprender, pero nosotros obviamente estamos dispuestos a colaborar, a trabajar en esta parte, porque nos hace falta mucho en esta parte de los límites máximos de residuos,
pero pues ojalá podamos participar en algún proyecto, en algún ensayo, para poder ir generando información relacionada con estos límites máximos de residuos. Cualquier comentario o pregunta que tengan es bienvenida. Yo les voy a compartir, si necesitan esta presentación, puedo compartirles la información que nos dieron en digital en Colombia, para que se informen más a fondo de cómo está la situación con estos límites máximos de residuos y la importancia que tienen para los productores, para los mercados extranjeros y las posibilidades que hay con respecto a exportar.